Desde los primeros tiempos de la historia de la radio, su uso como vehículo de noticias fue constante. En la convulsa Europa de los años 30, la radio se convertiría en un instrumento fundamental para la difusión de ideologías y especialmente para la propaganda. En la Norteamérica de los años 30, el presidente Roosevelt utilizó la radio con sus famosas charlas de familia para llegar a millones de hogares tratando de dar confianza en años de convulsión. La Guerra Civil Española proporcionó alas para un gran protagonismo del medio radiofónico. Citar los delirantes monólogos de Queipo de Llano desde la zona nacional o el uso de la radio por todos los líderes del Madrid republicano asediado fue un ejemplo más de esa utilización. Vendrían más tarde noticias en forma de boletines de Radio Nacional de España, el único medio que estaba autorizado para ofrecer noticias de entre todas las emisoras de radio. Aquellas noticias, como prolongación de los años bélicos, se siguieron llamando el parte, dentro de la memoria colectiva de los españoles de esa época. Cuando a finales de los años 50 la televisión inició su andadura, los programas de noticias tenían mucho de emisiones radiofónicas. Un locutor de la época leía a cámara una serie de comunicados y noticias de la agencia oficial, casi sin el menor soporte de imágenes. Basta señalar que hubo que esperar varios años hasta que el programa por excelencia de noticias, el telediario, tuviera su propia cabecera. Fue en los años 60 cuando los telediarios empezaron a alcanzar un formato más definido, aunque presididos por la figura omnipresente de quien leía noticias. En esos años, estos informativos tenían una fuerte carga ideológica expresada sin tapujos ni enmascaramientos. La entrevista podía estar presente en el propio contenido del programa. Eso sí, había un elemento a destacar: la distancia entre el entrevistado, generalmente un ministro, y el entrevistador. Esa distancia era máxima y el tono siempre era muy encorsetado. Uno de los primeros momentos en el que la televisión en España tuvo un auténtico arranque de popularidad fue con ocasión de la boda de los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica. Eurovisión empezaba a ofrecer noticias a sus abonados, y algunas de esas noticias en formato cinematográfico eran recibidas en avión o por vía terrestre, ofreciéndose en los informativos. El tono doctrinario de esos espacios de información era evidente e incluso no se hacían esfuerzos alguno para disimularlo. Una buena parte de las noticias eran ofrecidas sin imágenes de acompañamiento y en muchos aspectos parecía una radio en imágenes hasta bien avanzados los años 60. A partir de 1964 se incorporaron a los informativos algunos reportajes realizados expresamente para España. En un momento álgido de la actualidad internacional, con conflictos en África, en América del Sur y también en el Extremo Oriente, los telediarios empezaban a ofertar imágenes. Para los espectadores norteamericanos, Vietnam había sido la guerra vivida en directo desde el corazón de cada hogar gracias a las imágenes de la pequeña pantalla. Pero la actual validez de ese aserto es hoy muy relativa. Entre las imágenes que se captaban en el frente, su revelado y el envío a Estados Unidos pasaban como mínimo 12 horas. Muy poco tiempo comparado con lo que tardó Carlos V en saber el resultado de las actuaciones bélicas en Europa, pero una eternidad comparado con la simultaneidad con la que hoy se siguen las noticias. Yo he nacido el año 40, es decir, que mis recuerdos de joven y tal de la televisión era la televisión de blanco y negro, y yo creo que es muy simbólico, porque no había nada más que los colores, ¿no? Y luego la verdad es que los compañeros que trabajaban en los servicios informativos pues eran unas voces estupendas, una gente con buena presencia, que leía unos textos muy censurados, que tenían delante de ellos con una enorme escasez de imágenes. Bueno, era algo todavía más controlado incluso, si cabe, que la radio, que incluso la radio nacional, que era la única que tenía la exclusiva
de transmitir información, porque las cadenas privadas como la SER pues tenían que conectar con el parte, que se llamaba el parte, o incluso hacer algunos ejercicios al final ya, que era pues recibir las mismas noticias que iba a dar Radio Nacional y presentarlas de otra manera, por ejemplo en la hora 25, pero claro, estaba todo absolutamente controlado, sobre todo en televisión, por una cosa lógica. Porque, bueno, mientras que podía permitirse algunas bromas pues en algunos periódicos, en algunas revistas de tendencia minoritaria, pero eso no le importaba al sistema. Realmente lo que al sistema le ha importado siempre controlar naturalmente, y sobre todo cuando era única la televisión, era televisión. Luego aquellos informativos eran como leer un diario hablado, bien leído, y por gente que seguro que lo pasaba muy mal cuando tenía que darse cuenta de que estaba llevando a cabo esa tarea que no era realmente informativa, sino bueno, pues de dar las noticias ante la cámara leídas como si estuvieran en un estudio de radio. A la dirección futura del sindicalismo. Vamos a impregnar. Aunque aumentó la presencia de imágenes en los telediarios, se mantuvo su tono de rigidez en una medida muy elevada, y ello debido también a la propia política informativa del anterior régimen, llena de zonas oscuras. Señalemos el ejemplo del atentado mortal contra el almirante Carrero Blanco, que tuvo lugar a primera hora de la mañana de un día de diciembre. En esa época no había televisión matinal y las emisoras de radio no podían ofrecer noticias. Hubo que esperar hasta bien avanzada la tarde para que se leyera ante las cámaras de televisión española un comunicado oficial sobre lo sucedido. Durante muchas horas, España estuvo bajo el silencio oficial, mientras los rumores crecían y crecían como oleadas salvajes. Con la transición cambiaron muchas cosas, y una de las más importantes era el tono y el estilo de los informativos, empezando porque por primera vez se podían ver en la pequeña pantalla a nombres y personajes denostados durante mucho tiempo o presentados bajo perfiles demoníacos, y que ahora se mostraban en términos de absoluta naturalidad. Pues ciertamente el director general del momento, que era Rafael Ansón, yo creo que se tiró un poco a la piscina, porque encargó que dirigiéramos el telediario a personas que, salvo Pedro Macía, que era un hombre de la casa y con experiencia ante las cámaras, pues nosotros proveníamos o de la radio, de la prensa escrita, Lalo Azcona o Miguel Ángel Gonzalo, yo mismo, ¿no? Entonces nos dijo, vamos a hacer una cosa absolutamente distinta, que sea además una competencia incluso dentro de las redacciones, cada uno, pues bueno, tenía su propia manera de enfocar la información, no había una dirección única, ni de concepto ni de imagen para todos los informativos. Estaba una idea, que es que había que convencer a los ciudadanos españoles de que ya estaba la democracia y que había que sacar adelante una constitución con todo el proceso de dificultades que todo eso arrastró. La verdad es que empezamos haciendo hasta formalmente cosas como que era improvisar delante de la cámara, sin textos, para desesperación de los realizadores correspondientes, y que teníamos que utilizar colas de cine porque había tan solo una cámara de vídeo con la cual nos peleábamos, y durante una temporada incluso pues salía el plató en color y las imágenes eran todavía en blanco y negro, pero en fin, todo eso fue un símbolo más de la transformación, y luego pues sinceramente que teníamos una gran sensación de libertad, de descubrir cada día nuevas cosas que contar. Yo creo que fue un momento muy, muy brillante. Y además, como era un solo telediario, la gente no podía ver otros informativos en televisión, pues claro, tenía una repercusión impresionante, mucho mayor que puede ocurrir en un momento en que ya la audiencia se secciona, como ocurre en la actualidad, porque hay más cadenas y más competencia. Llegamos en septiembre del 76, un equipo de gente distinta, nueva, que venía unos de la radio, en la televisión solo estaba Pedro Macía, los demás, Miguel Ángel Gonzalo venía del periodismo escrito y Eduardo Sotillos y yo veníamos a la radio. Y veníamos con una mentalidad de cambiar, yo creo que básicamente la manera de hacer las cosas, sin saber muy bien cuál era el proceso, porque el proceso en buena medida se fue improvisando a lo largo de aquellos meses, ¿no? En septiembre del 76, cuando llegamos, el primer día, Ansón nos dijo que teníamos que improvisar una explicación ante las cámaras de cómo seríamos capaces de vender la reforma política, que es como se llamaba entonces.
Bueno, todos dijimos lo que pensábamos y luego los acontecimientos nos llevaron a que pocas semanas después estábamos ya intentando explicar cómo se transformaba políticamente el país. Yo tenía 25 años, llevaba en Radio Nacional 4 o 5 años. A mí me llevó a Radio Nacional Eduardo Sotillos, a un programa cultural que hacía él entonces, y después hice Diarios Hablados, hice España a las 8 y después el Diario Hablado de las 10. O sea, yo tenía una experiencia de haber hecho informativos en la radio. Los informativos de la radio habían sido muy ágiles y tenían un lenguaje que yo creo que es lo que buscaban Son cuando nos llamó, que era un poco distinto al tradicional de la televisión de entonces. La televisión de entonces se hacía con locutores, era muy clásica, muy ortodoxa, y yo creo que lo que se pretendía es que nosotros improvisásemos y tuviésemos una cierta frescura, entre comillas, delante de las cámaras para romper con el embaramiento que había habido hasta entonces. Ya en los telediarios evidentemente empezaban a producirse pues imágenes que a mucha gente sorprendían. Yo recuerdo la desaparición del Tribunal de Orden Público, la resolvimos con un cartel en negro, con las letras en rojo, tachado. Incluso hubo un directivo que entonces a mí me acusó de haber practicado terrorismo icónico. Supongo que al realizador también, por contar así la sensación. Pero luego ya, efectivamente, hicimos una serie, yo me tocó realizarla, una serie en la que por primera vez se entrevistaba para que dieran a conocer sus programas políticos, todos los partidos que eran entonces lo que se hablaba de la sopa de siglas, vamos. Yo he entrevistado pues desde la Falange hasta Santiago Carrillo, midiendo las etapas de los partidos socialdemócratas, etcétera. Y yo recuerdo que todavía las cosas no estaban tan tranquilas como ahora podemos suponer, porque cuando entrevisté a Santiago Carrillo aquella noche, llamó gente a la redacción diciéndome: te vamos a matar. Y luego añadía HDP, que bueno, que es una cosa que siempre se suele utilizar en estos casos. El jefe de seguridad de Televisión Española se lo tomó en serio y me dijo: no duermas en casa esta noche, duerme fuera. Efectivamente, era esta misma casa. A la mañana siguiente estaba asaltada esa casa, habían roto papeles, habían roto todo. Y era curioso, porque por lo visto lo que más les había irritado, más allá incluso del contenido, por eso tanta importancia de la imagen en la televisión, es que como Santiago Carrillo y yo somos impenitentes fumadores, nos habíamos estado ofreciendo cigarrillo y fuego, y eso habían entendido que había roto la imparcialidad de otras entrevistas y que había significado una proximidad, que queríamos trasladar esa proximidad al espectador. Pero fue una serie muy importante. En algunos libros se dice que, por ejemplo, la entrevista que yo le hice a Felipe González en aquella serie contribuyó mucho al éxito luego electoral, porque transmitió efectivamente una sensación de hombre que daba confianza, que transmitía confianza. No sé si tanto también por todo lo que dijo, como los otros dijeron, o también incluso por la forma de expresarse delante de la cámara. Con la sanidad, etcétera. Toda la negociación es un conjunto armónico y nosotros exigiremos que se cumplan desde el principio hasta el fin todas las medidas a cuyo compromiso hemos llegado. Han llegado a un compromiso las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y el propio Gobierno, pero parece que todos coincidimos en que estas medidas no se llevarán a cabo, no serán desarrolladas si las fuerzas sociales, las fuerzas económicas del país no participan activamente en ello. ¿Qué habría que decir entonces a las sindicales, por ejemplo, a las centrales sindicales o a las patronales? Bueno, realmente el Parlamento ya lo ha dicho y ha hecho una valoración, yo creo que del compromiso muy interesante. Le ha dicho al Gobierno que cumpla con su compromiso. El Parlamento ha asumido la parte que le compete en cuanto que va a transformar en leyes concretas todo aquel paquete de la negociación que afecta al Parlamento y finalmente le ha dicho a las fuerzas sociales que hagan un esfuerzo solidario por superar la crisis económica por la que atraviesa el país. Lo que ocurre es que el año 76, el nombramiento de los directores de telediario, significa un punto de inflexión en lo que se había considerado hasta entonces que era la televisión. Se ha dicho muchas veces que toda la transición estaba en un guión y que estaba escrita y que estaba predeterminada. Yo mantengo que buena parte de la transición se consiguió gracias a Televisión Española, gracias a los informativos de Televisión Española y gracias a aquellos telediarios en los que competíamos directamente por dar una información de una manera completamente distinta. Cuando empezaron aquellos telediarios, yo recuerdo la presentación, íbamos como los astronautas cuando se dirigen hacia una nave y realmente teníamos una idea muy vaga de lo que teníamos que hacer. Sabíamos cuál era el proyecto final, que era asentar la reforma política, que era cambiar la forma de hacer información y
a partir de aquel momento se creó una figura que no había existido en la televisión española y que para todos nosotros era absolutamente nueva y que teníamos que inventar, que era la del director de telediario. Una figura que yo te diría que en cierto modo se produjo y casi terminó con aquella etapa en la que el director del telediario era plenamente responsable de todo lo que se emitía dentro de su edición de telediario. Con lo cual esa responsabilidad nos hacía coordinar a todos un poco los esfuerzos bajo la dirección de nuestro director general, que era Rafael Ansón, de modo y manera que toda la información se fuera dando de una manera coordinada, que no hubiera sobresaltos y sobre todo que en aquella época, que hoy parece para muchos españoles que no habían nacido, les puede parecer casi la protohistoria, lo cierto es que era terriblemente complicada, estaba salpicada con unos ataques del terrorismo verdaderamente brutales y con unos temores muy grandes en la población hacia una involución o hacia un rumbo a lo desconocido, por utilizar el nombre de una de las antiguas series de televisión española. Yo era el último de la fila, si se puede decir así, porque era la segunda cadena, siempre era menos importante que la primera, ¿no? Pero eso nos permitía quizá cierta dosis más si no de libertad, que yo creo que la libertad la teníamos todos igual, pero sí de informalidad, era un poco más distendido, más relajado, era un telediario. Estaba gente como Matías Prats, como Javier Tenalle, como Joaquín Alzamena, como Victoria Prego. Y bueno, llevábamos invitados, algún cantante cerraba el telediario, hacíamos muchas tertulias, tenía un tono un poquito más radiofónico, un poco más espectáculo, ¿no? Normalizada la vida política española a lo largo de los años 80, los informativos diarios habrían de sufrir una gran transformación en su concepción y en su forma. Se acabó el simple gusto parlante leyendo noticias ante una cámara. Ahora se podían empezar a ofrecer distintos planos del estudio, incluso aquellos en los que aparecía el personal técnico delante de la cámara, sin ocultar que se estaba realmente en un estudio de televisión. Por otra parte, los presentadores podían mirarse entre sí, incluso cruzar algunas frases. Durante todo el franquismo, en los telediarios informativos diarios, el orden de las noticias no era ofrecido en función de su importancia o trascendencia, sino de la importancia política o jerárquica del protagonista. Siempre que lo era Franco, aparecía irremisiblemente en todo su protagonismo, al igual que los ministros, en una época en la que ser ministro parecía ubicar a un ser humano en la condición de intocable, como si de otra raza superior se tratara. Por contra, en los años 80, las noticias lo eran por su importancia, sin tener en cuenta esa jerarquía institucional. Todo habría de cambiar en los primeros años 90, un tiempo en el que se acentuó la condición de espectáculo del medio televisivo. Y de esa condición de espectáculo tampoco iban a prescindir los programas de noticias, con realizaciones cada vez más sofisticadas, presentadores que hablaban entre sí o que aparecían, cosa absolutamente prohibida pocos años atrás, sin corbata o con indumentarias menos formalistas. Era gente que estaba intentando hacer otro tipo de telediario, con opinión, más con opinión, con el peso del presentador, con la realización. Estaba buscando ya más parecido a un programa de magazine que al concepto tradicional del informativo. Bueno, ahí se produce una gran revolución que yo creo que en algunos momentos tenía la tendencia de ser excesiva. Luego ya se ha ido dando cuenta mucha gente, y los responsables de las cadenas, yo creo, de que a pesar de todo, los telediarios tienen un formato más o menos estándar, y ahora ya instintivamente nos vamos dando cuenta de que se van pareciendo incluso los platós, los escenarios, los juegos de cámaras, y hay una cierta equiparación en la presentación de los informativos. Ya la pelea por la audiencia a lo mejor está más en la inclinación que se quiera dar a la noticia, a la ideología que trasciende de los informativos, pero yo creo que en estos momentos esto de que el presentador de turno mide a la compañera y le comente la noticia y luego se pasa el nombre del tiempo, que en lugar de estar sentado esté de pie, etcétera,
se ha ido de alguna manera haciéndose como un lenguaje que tiene otra característica. La cámara se abre más, de vez en cuando se ve incluso a los cámaras para que se demuestre, o se ve a la gente de la redacción, pero al final la esencia termina siendo la misma. Se busca una persona central, eje de información, que transmita, a ser posible, credibilidad. La audiencia de televisión probablemente es una de los consumos que está mejor medido en todo el mundo y en concreto en España. Como la audiencia supongo que conoce, hay instaladas en 3.200 hogares unas máquinas que se llaman audímetros. Esos hogares representan aproximadamente a una población de 10.000 individuos que están seleccionados por sexo, por edad, por clase social, por ámbito de población en donde se encuentran, grandes ciudades, pueblos pequeños. Esas máquinas registran automáticamente, sin que nadie tenga que manejarlas, el encendido del televisor y el cambio de canal, el zapping. Y posteriormente, en ese hogar, cada miembro de la familia, en un mando a distancia, teclea una cifra que es su referencia por edad, por sexo, que es, pues imaginemos, el 1 la madre, el 2 el padre, el 3 el hijo mayor, el 5 el abuelo. Todos esos datos de entrar y dejar de ver la televisión, que es cuando se identifican cada uno de esos individuos, se almacenan en ese audímetro, en esa máquina, y de madrugada, desde un ordenador central, se van haciendo llamadas a todos esos hogares, esa información se almacena, y a partir de las 8:30 de la mañana aproximadamente, pues las cadenas de televisión, los anunciantes, las empresas que trabajamos en este sector, tenemos los datos minuto a minuto de lo que ha sucedido el día anterior a lo largo de todos los canales de televisión y sus posibles comparaciones. De ahí sacamos diferentes cifras, diferentes datos. Por ejemplo, en la pantalla podéis observar que tenemos, en este caso, pues las 5 grandes cadenas, más una cadena autonómica. Y aquí podéis ver cómo tenemos unas cifras, que en unos casos son los miles, el número en miles de espectadores que está viendo cada una de las cadenas. Arriba tenéis la audiencia total que en ese minuto está viendo la televisión, que en este caso serían 12.166.000. Aquí tenéis un porcentaje, que es lo que se llama share, que es el porcentaje de espectadores que en ese minuto están viendo esta cadena respecto al total de espectadores que están viendo la televisión. Tenemos otro dato, que es el rating, que en este caso sería el porcentaje no ya sobre los que están viendo en este minuto, sino sobre todos los españoles mayores de 4 años. Este es el dato fundamental para el sector publicitario. De aquí se saca lo que se llaman GRPs, es decir, impactos, Gross Rating Point, que quiere decir ese dato, y que, como veis, ya es sobre el total de mayores de 4 años. Quiere decir que la diferencia del share con el rating, podemos poner un ejemplo que nos aclara bastante la diferencia de estos dos conceptos. De madrugada puede haber una cadena que tenga el 90% de share, es decir, que casi todos los espectadores estén viendo en ese momento esa cadena, y sin embargo, como hay muy poca audiencia viendo la televisión de madrugada, pues a lo mejor solo tiene, frente al 90% de share, el 0,01 de rating. Es decir, entre la totalidad de los españoles mayores de 4 años, pues estarían muy pocos viendo la televisión en ese momento. Bueno, aquí podemos sacar pues todo tipo de combinaciones, lo que se llaman migraciones, es decir, quién se está yendo a cada uno de los canales, por sexo o por edad. Podemos ver también quiénes encienden el televisor y están entrando directamente a una cadena, que nos daría la fidelidad en cuanto a cuál es en el zapping la primera cadena por la que se pasa, desde qué cadena se apaga el televisor. Quiere decir que el consumidor, la audiencia de televisión está permanentemente analizada, muy científicamente, y para las grandes cifras, para las grandes cadenas nacionales, este concepto de audiometría es absolutamente fiable y muy eficaz. Lo que pasa es que no nos sirve pues para ya medir fenómenos más pequeños, como pueden ser ya canales temáticos, incluso televisiones locales y en gran medida televisiones autonómicas. En esa búsqueda de audiencia aparecerían también contenidos insólitos años atrás, como eran las temáticas de sucesos o los asuntos de crónica social o del corazón. La transformación importante realmente es la que se produce en el ámbito de los contenidos, pero es también una evolución que se ha producido en la sociedad española, es decir, durante aquellos telediarios que hemos recordado al principio de la transición, donde
Lo determinante era la vida política, porque la gente estaba descubriendo el interés de participar en la vida partidaria. Los mítines se llenaban, había manifestaciones, etcétera. Era todo nuevo y la política ocupaba casi todo. La política, y luego, lamentablemente, durante mucho tiempo, hay que decirlo, uno de los ingredientes que ha estado afectando al telediario ha sido el terrorismo. Vamos. Eso ha sido otra de las constantes que hemos tenido que soportar durante muchos años en este país como un elemento informativo. Entonces ya el telediario empieza a recuperar mucho más espacios de sociedad, por ejemplo. Hay mucha crónica de sucesos, hay algunas veces informativos que parecen realmente que es una gran crónica de sucesos. El deporte ha cobrado una entidad propia dentro de los telediarios y ya a nadie tampoco le sorprende, incluso que algunas de las noticias que se pueden decir de la prensa del corazón, algunas tengan cierta relevancia. En esa concepción de la actualidad y de la noticia como un espectáculo, las tecnologías han permitido un seguimiento en directo de hechos que tenían lugar a miles de kilómetros de distancia, con el riesgo de confundir hechos relevantes, sangrientos o capaces de causar turbación en auténticas escenas de una película de género. Las audiencias pudieron seguir la guerra de Irak de 2003 como si estuvieran contemplando una película de acción, a través de secuencias en las que no se veían víctimas, ni personas, ni civiles. Personajes ignorados en una historia en la que en los primeros días se trataron de evitar cualquier clase de referencias humanas. Como si la guerra fuera una cosa virtual, aparentemente lejana y fantasmagórica. Las nuevas formas de propaganda bélica reservaron para las primeras acciones de la guerra de Irak el protagonismo en el horario estelar de los programas informativos de Norteamérica, una guerra programada como un lamentable espectáculo. Recobrar el sentido de la información como un servicio público sería un objetivo dentro de una Europa democrática que trata de encontrar su propia identidad. La derivación hacia el territorio del amarillismo o el sensacionalismo, buscando espectadores, podría llevar a una trivialización de lo que hasta ahora mismo ha sido eje vertebrador de las programaciones y un indispensable clásico de la televisión, los programas de noticias.